Contando historia. Vamos a recorrer hoy algunas anécdotas, algunos personajes, algunos habitantes, sitios, eventuales movimientos de la naturaleza de nuestro territorio patrio. Es tan vasto, tan bello, tan extenso y variado el territorio que la Providencia reservó para nuestro país, que recorrerlo palmo a palmo, punta a punta, en automóvil, en avión, en tren, en bicicleta, de a caballo, de a pie, nos trae siempre la sensación grata de estar en el paraíso. Recorrer la Argentina y ver con ojo avisor, espiar sus aves, los hábitos de las mismas, retrotraernos a lo que pudo haber sido un recorrido por ese territorio allá, en épocas previas, ancestrales a la llegada del conquistador español, cómo pudo haber sido en épocas precolombinas, en sus variantes, tribus, naciones indígenas, aborígenes, originarias, que lo poblaron, y recorrer también imaginariamente lo que pudo haber sido en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, una recorrida por ese vasto territorio. Realmente lo podemos hacer hoy merced a los libros, a las descripciones, narraciones encontradas en cartas, en memorias, en ediciones viejas que contienen esa deslumbrante fascinación que causó y causa aún nuestro territorio. Y vamos a ir saltando imaginariamente por diversos habitantes, hechos, sitios, lugares, creaciones, actos, para imaginariamente, viene de magia, y mágica, imaginariamente, recrear esos mundos. Porque si hay algo que tiene la velocidad, el ritmo vertiginoso de la actualidad, es que nos llena de información, de imágenes, y nos hace ver menos, quizá, que tiempos antes en que se andaba más despacio, pero se veía mejor. Ya lo dijo el gran Napoleón: vísteme despacio, que estoy apurado. Y un gran escritor inglés decía que el mejor modo de conocer el mundo, nuestro planeta, era caminando, o en bicicleta, o en canoa, pero no en auto,
menos en avión, o si vamos en tren, no en tren bala, porque la vista, el olfato, no están habituados al vértigo de los elementos de locomoción actuales. Entonces, acompañados de imágenes y basándonos en esas cartas, narraciones, escritos amarillentos, vamos a recrear ese mundo. Y encontramos a un habitante que hoy es diario compañero, alborotador de nuestras ciudades, de nuestras plazas, de nuestras calles, de nuestros patios, de nuestros cables. Nos estamos refiriendo al gorrión, el gorrión, que todos pensábamos que fue traído a nuestro país por el sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento, el maestro, presidente de la República, autodidacta, que recorriera Europa, Norteamérica, el norte de África, que estuviera en Chile y trajera la educación pública, sembrando simientes de escuelas a lo largo y a lo ancho del país. Sarmiento sí, de hecho, era un gran ornitólogo, enamorado de las aves, una grulla lo acompañaba en su escritorio presidencial y recibía las visitas. Pero, indagando quién trajo el gorrión, porque el gorrión no es propio de América. Se supone que llegó a los Estados Unidos, a Filadelfia primero, traídos esos gorriones allá por 1850, 60, para combatir ciertas plagas, algunas mariposas, orugas e insectos que corroían y atentaban contra las plantaciones. Pero de nuestro país existen datos más o menos verídicos que quien trajo al gorrión o a los primeros gorriones fue don Emilio Emilio Biecker. Les sonará, obviamente, a la cerveza Biecker. Y sí, don Emilio Biecker fue el fundador de la cervecería Biecker, la primera cerveza que se fabricó industrialmente en nuestro país, en lo que es Lavallol, en el partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Hacia 1875, 1880, don Biecker instaló allí la cervecería, lo había hecho estudiar a su hijo ingeniería en Alemania, él era alemán, y con esos aportes construyeron allí esta cervecería y maltería. Había problemas, por supuesto, para contar con el lúpulo, que es el principal ingrediente que lleva esta noble bebida, una de las más antiguas que conoce la humanidad. Y también él con su primo habían instalado la primera fábrica de hielo, porque fíjense qué curiosidad, el hielo hacia 1860, 70 se traía importado de los Estados Unidos y se lo almacenaba en la cámara que tenía el Teatro Colón, que tenía algo así como para 1000 toneladas capacidad de albergue, y de allí se vendía el hielo. Bueno, los Biecker instalaron también la primera fábrica de hielo en el país. Gente
inventora, pionera, pioneers, en estas maravillas que alumbraban a la Argentina vigorosa de 1880. Y bueno, dicen que don Biecker, nostálgico por los gorriones que habitaban en su suelo natal alemán-francés, trajo 13 jaulas de gorriones y, demorado en la aduana porque no podía constatar la cuarentena y le exigían el pago de los aforos por la importación de estas aves, las soltó en el puerto de Buenos Aires. Y este aquí que el gorrión obviamente se reprodujo por millares al poco tiempo, a tal punto que Sarmiento, unos años después, hizo una gran suelta de gorriones en la Plaza de Mayo. Y de allí quedó como quien importara el gorrión. Y el gorrión desplazó prestamente de sus sitios naturales y habituales al chingolo, que era su pariente americano. El chingolo no es de la familia del gorrión, pero es similar en tamaño y costumbre, pero es más solitario y es más cantor que el gorrión. Fue desplazado por el gorrión el célebre chingolo. De allí que un tango dijera: ¿a dónde has ido parar, chingolo? ¿A dónde has ido a parar? Y desplazó también al jilguero, algunas palomas, y llegó a convertirse en una plaga ya para 1930, tal punto que fue establecida por el Ministerio de Agricultura la Semana del Gorrión, como semana en la cual saldrían los gorrioneros, al igual que los langosteros, a dar guerra abierta al gorrión, porque atacaba las plantas, comía las arvejas, comía las semillas, comía los retoños de las plantas, tornándose una plaga. ¿Qué hizo el gorrión? Se amedrentó al inicio, huyó y se refugió en lugares donde se encontraba menos perseguido, pero al breve tiempo volvió por sus fueros y ocupa hoy todos nuestros sitios públicos y privados, revoloteando alegre y divertidamente. Pero otra ave que puebla, simpática, nuestra región, y es propia, sí, americana, principalmente de Sudamérica, si bien se halla esparcida por el norte de nuestro subcontinente, es en los bañados, en los esteros, en los campos del Uruguay y de la Argentina donde más se lo encuentra. El tero. El tero, un ave muy elegante, de colores no muy vistosos, entre el gris, el blanco, algunas plumas violáceas o azuladas en sus alas, patas rojas, ojos también bordeados por una aureola roja y un copete que lo hace elegante. Es un ave propia que en el campo es sinónimo de alerta. Se lo domestica, se cría en los jardines. El tero con su chillante grito alerta y alertaba al indio y al gaucho. Tiene la manía simpática de hacer unas inflexiones y la particularidad de posar con una patita levantada o doblada, con lo cual cuando cansa la única pata sobre la cual se para, baja la siguiente y levanta la cansada. A su vez, dos espolones cartilaginosos defienden al tero y
en vuelos rasantes, sobrevolando sobre quien osa acercarse a su nidada, lo espanta, lo ahuyenta en vuelos concéntricos, mostrando sus espolones y largando su formidable grito de tero-tero. También duerme con un ojo abierto, de allí su fama legendaria en el campo de vigía y alerta. El tero-tero está presente en todas las narraciones del siglo XIX, siglo XVIII, y es una de las aves más representativas de nuestro suelo. Al igual que el hornero, de quien dijera el poeta Félix Amador, en una poesía que nos enseñaban a recitar allá en la escuela primaria: de todos los pájaros es el mejor, el hornerito trabajador. Más herramientas no necesita que sus patitas y su piquito. Viva la lluvia y el aguacero. Qué lindo tiempo, dijo el hornero. Qué linda esa poesía que recitábamos en la escuela primaria. El hornero es un ave que de por vida, su nombre latino justamente, Hornarius, viene de la forma de horno que le da al nido. Esta es la particularidad, por ello está considerado el ave trabajador por excelencia. Hace su propio nido en barro con pajitas y elementos que encuentra entre los árboles y la gramilla. Un nido que llega a pesar alrededor de 5 kilogramos y que tiene una galería o un pasillo, una abertura redonda sobre la mano derecha generalmente, y una habitación donde deposita los huevos que en número de 4 la hornera y el hornero mutuamente se encargan de vigilar. El hornero fabrica sus nidos todos los años, no deja a sus hijos, y hay ahí una particularidad vista por Sarmiento. ¿Por qué el hornero no deja el nido al hijo? ¿Por qué abandona el nido año tras año y el hijo tiene que volver a construir el nido? Porque si dejara el nido al hijo, en 3 generaciones se perdería el arte de hacer el nido. Gran moraleja la enseñada por el hornero. El hornero tapia también su nido cuando algún intruso, generalmente el tordo del pajonal, entra y ocupa el nido del hornero. El hornerito y la hornerita, revoloteando alrededor del nido, no dejan salir al intruso y van tapiando con paja y barro la abertura del frente hasta taponarlo, y el pájaro intruso entonces muere por inanición dentro del nido. Cuando vemos un nido cerrado es porque allí un intruso ocupó la casa ajena. Intentó al menos, pero mal le salió. Ocupa actualmente todos los postes y alambrados y los postes del telégrafo, llegando incluso a los grandes postes de luz. Allí siempre un nido de hornero corona nuestra pampa. Y fíjense ustedes hoy la extraña sensación de horror que nos provoca un ave que hasta el siglo pasado y aún hoy presta una gran utilidad al ser humano y que estaba cobijado, protegido por las leyes, por los bandos, por los decretos en todo el mundo. El buitre en sus diversas presentaciones, el buitre, el cuervo, el cóndor,
son aves extremadamente útiles. ¿Por qué razón? No tanto el cóndor, pero el buitre sí. Son aves que limpian. En su hábito de comer únicamente carroña, limpian de esqueletos, de materia viviente putrefacta, recién muerta, las ciudades, los campos, los lugares de labranza, a tal punto que en el siglo XVII, XVIII, XIX, en las hoy llamadas ciudades, Buenos Aires, Lima, Salta, Corrientes, los animales que vivían en forma silvestre, el ganado cimarrón que se entraba en las calles y plazas, o los animales que salían de los potreros, de las granjas, de los galineros, y morían en la vía pública, en el patio, en el jardín, en cualquier sitio, quedaba a la deriva de Dios, a la buena de Dios, a pampa y cielo, como quien dice. Y allí venían inmediatamente los buitres y en cuestión de horas, de días, limpiaban hasta dejar blanqueando los huesos, a tal punto de dejar sin la pestilencia, sin la materia en descomposición, produciendo no solamente ese olor fétido, nauseabundo, sino también las miasmas y enfermedades que puede provocar la materia en descomposición. De allí que llamativamente el buitre, ese animal, que la carne es incomible, que hasta las plumas tienen un olor acre y feo, haya sido considerada por el ser humano hasta no mucho tiempo un animal de suma utilidad. No comía materia viviente, solo materia muerta, pero limpiaba a las ciudades y los campos de ese material en descomposición. Nuestro amigo el buitre. Y veamos un poquito en la historia cuál era el modo, cómo las heredades, los campos, las vastas extensiones se fueron dividiendo, se fueron señalando, se fueron perimetrando en nuestro territorio. Porque el indio, que mayoritariamente en lo que es nuestro territorio actual tenía costumbres nómades, iba de un sitio para otro, el indio no conocía la propiedad privada. Había sí en la zona ocupada por los diaguitas, por los quilmes, por los pueblos que provenían desde el Alto Perú y desde el Perú, sí formas y modos de delimitar la propiedad. Pero la mayoría de los pueblos, guaraníes, querandíes, pampas, tehuelches, charrugas, tobas, mocovíes, onas, yamanes, etcétera, cientos, miles de divisiones étnicas que habitaban nuestro territorio, no conocían la propiedad privada en el sentido actual de delimitación territorial. El modo en que los españoles comenzaron a subdividir el territorio, porque cuando se fundaban las ciudades empalizadas, rodeadas de foso o pozo para evitar la dispersión de los caballos, del ganado que se traía o la incursión de los indios y las alimañas, se distribuían las parcelas de tierra, las heredades como se le llamaba, alrededor del ejido principal de la ciudad que estaba circunvalando la plaza donde se
establecía el territorio para el cabildo, para la iglesia, para las principales autoridades. Y el resto se daba en parcelas, en suertes de tierra. Y estas, para delimitarlas, se utilizaba la cinacina, se utilizaban las plantas de tipo enredaderas o las plantas que se van ramificando y formando ramadas o enramadas. Y en las zonas donde había piedra, al igual que las poblaciones precolombinas norteñas, se usaban las pircas, que eran piedras que se iban amontonando en muros perimetrales con argamasa. Aún se usa en el norte el pircado. De allí la palabra pirca, que es una palabra de origen quechua. Pero el límite territorial ordinario para los campos eran los ríos, las aguadas, los arroyos, los montes. El alambrado, tal cual se lo conoce, recién vino pasando la mitad del siglo XIX. En 1845-1850, una estancia que estaba ubicada en lo que actualmente es Ezeiza, allí donde está el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, fue la primera que se delimitó con alambrado proveniente de Inglaterra. Hacia 1874 en Estados Unidos se inventa el alambre de púa y en 1878 por primera vez se introduce el alambre de púa en nuestro país. Y es un inglés de apellido Newton, Francisco Newton, el gran difusor del alambrado en la provincia de Buenos Aires, que fue el elemento modernizador que permitió no solamente contener, delimitar, mejorar el ganado, porque se usó para la mejora del ganado, principalmente del ganado lanar. Pudo traerse especies de ovejas provenientes del Viejo Mundo y de los Estados Unidos para cruzarlas e ir mejorando en un perímetro delimitado. Pero sobre todo el alambrado benefició a la agricultura, porque era muy difícil plantar en grandes extensiones o simientes que fueran de buena producción, porque el ganado cimarrón iba de un lado a otro sin continencia, por ende pisando en su deambular todo lo que se hallaba plantado en el suelo. El alambrado, que fue previamente precedido por un perímetro de hierro. Eran suertes de hierros kilométricos que se gastaban para delimitar las heredades. Y así, recorriendo nuestro vasto y hermoso territorio, seguiremos con estas verdades en Contando Historias.